Hoy tenemos aquí a Rocío Marquina, profesora de español de Madrid, que ha estado trabajando en Alemania. Hola, Rocío. Hola Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Rocío, cuéntanos un poquito más de ti. Bueno, pues en primer lugar, gracias por la invitación. Me considero pues una persona muy dinámica, con mucha energía, con mucha creatividad y eso también es lo que intento llevar a mis clases de español y aquí estoy un poco para contaros mi experiencia. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en Alemania? Mi primer contacto con Alemania fue gracias a la beca Erasmus, que es una beca que se puede solicitar cuando estudias en la universidad. Y yo estudié un semestre en mi último año de carrera en una ciudad que se llama Freiburg, en el sur de Alemania, muy cerquita de la Selva Negra. Yo había aprendido alemán antes en Madrid, desde que tenía 12 años, entonces, como ya sabía alemán, era también una motivación para mí. Y cuando terminé el Erasmus, yo sabía que en el futuro mm, iba a volver a Alemania pues, para trabajar. Y así fue. El siguiente contacto que tuve con Alemania fue trabajando en un instituto de auxiliar de conversación de español. Es decir, en las clases yo interactuaba mucho con el grupo de estudiantes, les animaba mucho a practicar su español y a mí me encanta trabajar con adolescentes, entonces tuve una experiencia muy buena, la verdad. ¿Y qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó de Alemania? Lo que más me gustó fue la organización. Considero que tuve en el trabajo una experiencia siempre como con mucha organización, con mucha planificación, porque yo soy una persona muy organizada, especialmente en el trabajo. Y, por ejemplo, la última vez que he trabajado en Alemania, porque volví por tercera vez a una ciudad que se llama Bamberg, en el sur de Alemania también. Allí he trabajado en la universidad, también como docente de español, y lo mismo, destacaría la organización, eso como lo que más me ha gustado, y como lo que menos, la comida, definitivamente. ¿Qué comidas echabas de menos de España? Todas, desde los desayunos, con el típico desayuno que tenemos en España, tostada con aceite y tomate, el zumo de naranja, lo típico también que tenemos nuestras tapas, las raciones, es mucho como comida para compartir con otras personas, que creo que es algo muy característico también de la cultura española, pues eso me faltaba mucho en Alemania y lo he echado mucho de menos allí. ¿Y alguna cosa más que hayas echado de menos? La gente también es diferente, aunque por suerte todas las 3 veces que he vivido en Alemania he tenido muy buenas experiencias con las personas, porque también he conocido a personas locales allí, pero he echado de menos también a mi gente en España, claro. Me he enterado que has hecho un voluntariado en Colombia, ¿verdad? Ujú, sí, en un pueblo que se llama Mariquita en el departamento de Tolima. En Colombia, los departamentos son un poco como diríamos aquí en España las comunidades autónomas. Entonces, para mí, este departamento, Tolima, era totalmente desconocido porque yo estuve en Colombia como turista, pero no visité este departamento y he tenido una experiencia muy buena, la verdad. ¿En qué consistía ese voluntariado?
En mi caso, he sido voluntaria en una escuela privada de inglés. Iba, trabajaba por las tardes como un poco apoyo con otras y otros docentes de inglés y siempre acogen a mucha gente voluntaria. Entonces también he podido compartir experiencia con otras voluntarias, por ejemplo, de Estados Unidos, de Alemania o con una chica, por ejemplo, de Tailandia. Y la opción del voluntariado en otro país es una opción que creo que cada vez es más atractiva para las personas y en mi experiencia es algo que recomiendo al 100%. ¿Y qué tal la experiencia de haber realizado ese voluntariado en un pueblo? Ha sido una experiencia muy buena y muy bonita, la verdad. Un pueblo muy acogedor. Desde el primer momento que llegué me sentí muy, muy, muy acogida por la comunidad. Además, la comida en Mariquita es increíble. Hay una fruta, de hecho, muy popular allí que se llama mangostino y desde el momento en el que estuve allí y hasta ahora es mi fruta favorita, de verdad. Y como digo, mi parte favorita o lo más bonito que he vivido en Mariquita ha sido el contacto con la gente, el contacto con las personas, que no solo ha sido como en los meses de voluntariado, sino que hoy todavía ese contacto permanece y es algo que voy a tener siempre para toda mi vida. Y cuando estabas en Colombia, ¿has hecho turismo por allí? ¿Me recomendarías algún sitio para visitar? Sí, he hecho un poquito de turismo porque por suerte también he tenido gente conocida en otras ciudades, en Bogotá, por ejemplo, Manizales. Manizales es para mí la ciudad más bonita que he conocido de Colombia. Además, está en la región del Eje Cafetero y para mí es lo más bonito que he conocido de Colombia. Cali también es una ciudad increíble y creo que aunque no te guste la salsa, es una ciudad muy recomendable para visitar. Y también he tenido la suerte de viajar a la costa y a mí que, por ejemplo, me encanta la naturaleza, tuve la oportunidad de viajar a Santa Marta y recomiendo muchísimo el Parque del Tayrona. ¿Y la comida en Colombia, qué tal? Increíble. La comida colombiana es increíble. Mi plato favorito es el ajiaco, que es típico de Bogotá, aunque también se come en el resto del país, pero la comida colombiana es espectacular. ¿Y la naturaleza? También, una de las cosas que me gusta de Colombia es que es muy diversa, es un país muy diverso. También es muy curioso vivir el cambio de climas, por ejemplo. Es decir, en mi caso, por ejemplo, en el pueblo en el que yo realicé mi voluntariado, en Mariquita, es un lugar donde hace mucho, mucho calor, es muy cálido, pero si desde allí, si desde Mariquita vas, por ejemplo, hacia la zona del eje cafetero, en una hora, literalmente, puedes pasar de tener un clima cálido a de repente tener un clima más frío y quizá hay como 10, 12 grados de diferencia de temperatura y eso también es algo muy, muy impresionante de vivir. Y los paisajes, por supuesto, también es algo que me ha marcado mucho de Colombia. La naturaleza es impresionante, como digo, muy diversa también y es algo magnífico de ver. Pues después de todo esto tendremos que ir a Colombia para conocer todo aquello.
Yo siempre lo recomiendo, aunque por supuesto cada persona puede vivir diferentes experiencias y yo tampoco quiero generalizar, pero de todos los países que yo he podido conocer, Colombia es mi favorito sin duda. ¿Y alguna anécdota que nos puedas contar? Pues he tenido muchas, pero yo creo una anécdota para mí ha sido viajar en moto, porque yo, por ejemplo, siempre he sido muy miedosa, he tenido mucho miedo a montar en moto y de hecho cuando estuve en Mariquita, la primera vez que tuve que montar en una moto, porque tuve que ir como a otro lugar, yo al principio estaba como un poquito negada, porque además a mí me gusta mucho caminar y en los pueblos es muy fácil caminar de un lugar a otro. Pero es cierto que en Mariquita mucha gente se mueve en moto. Entonces es fácil moverse por allí. Y como digo, yo siempre he sido muy miedosa con las motos y al principio era muy negada, pero ha sido como una experiencia muy bonita, la verdad. Y eso, como muy graciosa, muy... Sí, como que me he acostumbrado mucho a eso y creo que ya no tengo miedo a montar en moto. Aunque es muy diferente, por ejemplo, montar en moto en Mariquita, que es un pueblo, a montar, por ejemplo, en Bogotá, que allí también tuve la experiencia de montar en moto. Y por suerte lo hice con mi amiga Daniela, que ella es de allí, de Bogotá, y ella tiene mucho manejo con la moto y es muy precavida. Entonces me sentí bastante segura porque el tráfico en Bogotá es un poco caótico. Entonces, cuando iba en la moto con ella y a lo mejor había dos camiones y había que pasar por el medio de los camiones, yo en mis adentros pensaba, no pasamos, no es imposible pasar, pero sí era posible pasar. Entonces, bueno, eso es un poco lo que también destacaría de mi experiencia en Colombia, que creo que mi pánico con las motos ha disminuido. Rocío, yo soy más de bicicleta que de moto. A mí la verdad que también me gusta montar en bicicleta. De hecho, como contaba antes en mi experiencia en Alemania, me he movido mucho en bicicleta por allí, pero en Colombia también es muy popular. A la gente le encanta montar en bicicleta y el ciclismo es un deporte muy popular allí. Sí, allí hay mucha montaña, siempre ha habido grandes ciclistas colombianos en el Tour de Francia o en la Vuelta a España. Muchas gracias, Rocío, y espero volverte a ver por aquí cuando quieras. Gracias a ti por tu tiempo. Muchas gracias.